¿Usted sabe lo que es el derecho familiar? ¿Qué implica el derecho familiar? Pues lo vamos a estar tratando en el día de hoy con la licenciada Julia Muñiz Uberbí, quien es abogada especialista en el área de derecho familiar y a quien agradecemos que esté aquí esta mañana. Vamos a abrir nuestras líneas de teléfono. Si usted tiene una situación y quiere compartirla con nosotros y buscar alguna orientación, lo puede hacer a través de nuestras líneas telefónicas, 809-683-8785, 8786, pero también el 8795 y el 8796. Esas son las vías de comunicación con nuestro estudio y podrá hacerle la pregunta que desee a la licenciada Julia Muñiz. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y para que la gente tenga una idea general, cuando hablamos de derecho familiar, ¿a qué nos referimos? Buen día, muchas gracias por la invitación. El derecho de familia es una rama del derecho civil, la cual se encarga de regular las relaciones interpersonales y patrimoniales en los miembros de una familia. ¿Por qué un ciudadano, una ciudadana, o en qué momento necesita usar el derecho de familia? Mire, yo le diría que el derecho de familia está en nuestro día a día y muchas veces no nos damos cuenta porque obligatoriamente no tiene que ser litigioso. Automáticamente sus padres fallecen, usted ya tiene un proceso sucesoral, eso es parte del derecho de familia. Al momento de iniciar un matrimonio, forma parte del derecho de familia. ¿Por qué un matrimonio? Eso no es una mañana del juez casarse. Ajá. Lo que pasa es que tenga patrimonio para que usted vea. Ese es el problema, el matrimonio genera deberes y derechos. Muchas veces pensamos... Pero lo de baratar nos casamos y nada más uno se casa y ya. Para la foto. Oh, sí. A veces uno cree eso, pero otras veces no. Entonces, todas las relaciones interpersonales, desde cierto punto de vista, abordan el derecho de familia. Entonces, el desbaratado, el que no es desbaratado que se casa, ¿para qué lo necesita? ¿Qué es lo que hace? Bueno, básicamente suele preparar lo que es un régimen matrimonial, que es la separación de bienes, que lo hace antes de contraer matrimonio, ya que hay que agotar un procedimiento, que no es simplemente, a veces, recientemente me sucedió un caso, que el cliente me dijo, es que yo marqué que era con separación de bienes. No, no es que usted marque que es con separación de bienes, que hay que agotar un procedimiento previo para entonces poder tener un matrimonio bajo y ese ese régimen. Procedimiento, para yo saber ahora cuando vuelva a casarme con separación de bienes, ¿cómo es? ¿Qué es lo que se hace? Se tiene que hacer un acuerdo bajo firma privada entre las partes donde se establecen los puntos relacionados a la separación de bienes. Luego lleva un proceso de notificación al colegio de abogados, al colegio de notarios, a las diferentes oficialías de Estado civil, incluyendo la oficialía donde se va a celebrar el matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que se le da la publicidad a este régimen? Luego de eso, cuando usted se va a casar, ya la oficialía debe de tener una copia de todo este procedimiento y así entonces se inscribirá en su acta de matrimonio, que es bajo el régimen de la separación de bienes. ¿Hay algún levantamiento de bienes? Una auditoría, una cosa así. De ese proceso, o sea, hay que especificar los bienes que estaban antes del matrimonio. No, porque una confusión que a veces la gente piensa es que cuando uno se casa bajo el régimen de separación de bienes, solamente está dejando excluidos los bienes que se adquirieron antes del matrimonio, y no es así. Es que usted está diciendo que lo que fueron antes y durante el matrimonio no van a entrar en la comunidad. ¿Cómo así? Así de sencillo. Te explico. Si tú te casas y tienes un apartamento hoy a tu nombre y mañana ya estás casada y adquieres otro inmueble y lo pones a tu nombre, al momento de tu divorcio, tu esposo no va a tener derecho sobre ese bien. Cuando una familia se disuelve, hay un divorcio en el cual los hijos se van y se reparten proporcionalmente por el acuerdo que se establece en el mismo divorcio, y el ex esposo compra algún bien mueble o inmueble y lo pone a nombre de la que era la esposa. ¿Qué compromiso asume esa persona cuando admite que eso se haga? ¿Qué corresponsabilidad en el origen del dinero y la posible repartición de eso en el futuro se hay? Usted dice durante el matrimonio que adquiere el bien. No, posterior al matrimonio, cuando se disuelve el matrimonio, Okay. Después del proceso de divorcio, esa persona compra algún inmueble y quiere ponerlo a nombre de la ex esposa. ¿Qué situación se presenta desde el punto de vista jurídico? Eso sucede muchas veces en los divorcios, que es que se adquiere un inmueble para dejarle garantizado un techo a nuestros hijos, pero resulta que muchas veces el hombre que adquiere ese bien, aún poniéndolo a nombre de la esposa, de la ex esposa, perdón, suele tener algunas regulaciones. Es decir, dice, aquí no puede entrar otro hombre a vivir, aquí no puedes iniciar otra pareja, y lamentándolo mucho, si ella lo acepta bajo un acuerdo de firma privada, pues tendrá que cumplirlo. Ahora bien, si el inmueble lo compra fuera del matrimonio a nombre de esa señora, pues es de ella. ¿Qué viola esa dama si decide formar familia en ese inmueble que es de ella? El inmueble es de ella, va a depender. Desde el punto de vista general legal no estaría violentando nada. Ahora va a depender qué estipulaciones ese señor la puso a firmar, porque puede ser que le haya puesto decir, mira, te voy a dejar este inmueble
Ahora, si un hombre entra a vivir aquí, tienes que entregármelo y lo vamos a poner en venta. Va a depender las condicionantes en ese acuerdo. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Cuáles son las demandas más comunes? Porque a mí me da la impresión de que las demandas más comunes son de manutención. Hay una llamada. ¿Hay una llamada? Pensión alimentaria. Buen día, adelante. Sí, buen día. Sí, su pregunta. Sí, ¿es posible legalmente que en un matrimonio con separación de bienes el hombre lo haga a espaldas de su esposa? Mire, Gracias por su llamada. la realidad es que requiere la firma de la mujer. Desde el punto de vista legal, correcto, no puede hacerlo de manera independiente, ya que se requiere en el documento la aceptación de ambos. Pero a veces se dan situaciones, obviamente, que no van dentro del marco de la ley y hay que tener muy Pero en cuenta es irregular. En el caso de que ocurra, Claro, es irregular. Es irregular porque tiene que tener el consentimiento de Ella ambos. puede alegar que fue bajo engaño o algún tipo de manejo irregular que ella firmó sin conocimiento básico de lo que estaba firmando. Sí, pero no puede ser que no prospere. Por el hecho de que si usted no tiene una discapacidad, no tiene alguna condición, usted no puede alegar que usted firmó un documento sin tener conocimiento de lo que dice ese documento. Sí. Yo he tenido muchos procesos de divorcio donde dicen, él me puso a firmar esa deuda, él me puso a firmar, sí, pero usted leyó, usted tiene alguna discapacidad, usted no es profesional, usted no sabe leer. Sí, yo sé, entonces no puede alegar desconocimiento. Si usted va a firmar un documento, asesórese con un abogado. Tenemos otra llamada en la línea. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿Me escucha? Sí, claro. ¿Cómo, yo quisiera un consejito, cómo uno puede reclamar una propiedad sin que haya roce familiar? Sin que los hermanos se pongan enemigos, porque hay una propiedad que le pertenece a 5 hermanos, pero hay 3 del último matrimonio. Bueno, eso es... Mira, eso es un tema complicado. Lo primero es que la ley establece el principio de que nadie tiene que estar obligado en conjunto, es decir, los bienes son divisibles. Entonces, ¿qué sucede? Que haya roce o no haya roce va a depender mucho lamentándolo mucho, cómo lo acepten los que tienen el bien. Porque si hay unas personas que están usufructuando ese inmueble, probablemente no quieran que se establezca la partición. Entonces va a haber que hacerlo por la vía judicial. Pero ya por la vía de lograr que sea amigable, es un poco complejo. Tenemos una próxima llamada, una pregunta. Buenos días. Su nombre, su pregunta, por favor. Buenos días, Maribel González. Sí, es su orden. Quiero preguntar, en caso de que una persona tu marido te haya hecho esa firma eso sin tú saberlo y todo lo demás y que ahora no se puede alegar, cuando la mujer se da cuenta de que realmente fue engañada, ¿hay alguna manera de revertir ese proceso o sencillamente uno se queda sin absolutamente nada? Bueno, mira, gracias. Gracias. Realmente tendrías que hacer un proceso de nulidad del acto a los fines de verificar y presentar los diferentes medios de prueba donde se pueda constatar que real y efectivamente hubo una violación a tus derechos. Hablaba de algo que creo que debemos aclararlo. Esos inmuebles, en medio de un proceso cuando tú firmas un documento de separación de bienes, esos inmuebles o inmuebles que tú compras dentro del matrimonio, que son a nombre de una persona y que están protegidos dentro de esa separación de bienes, ¿puede haber algún mecanismo para que entren dentro de la partición marital? Y lo digo porque, mal que bien, ese mueble fue comprado con la participación de los dos. Es una realidad de que fue comprado con la participación de los dos, pero en el momento en que tú decidiste contraer matrimonio, aceptaste que cada quien iba a conservar los derechos sobre sus propiedades. Entonces, muchas veces sucede que en el principio no tienen conocimiento y luego quieren revertir ese hecho, pero no se puede, ya que incluso tú te divorcias y te vuelves a casar con la misma persona y tienes que adquirir el mismo régimen matrimonial mediante el cual te casaste. No puedes decir, bueno, me casé con separación de bienes, me voy a divorciar, vuelvo y me caso bajo la comunidad. No, tienes que adquirir el mismo régimen matrimonial mediante el cual te casaste. Entonces, para tener ya el tema de que entre en el matrimonio, que se ponga a nombre de los dos. Bueno, tenemos otra llamada en la línea. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su pregunta o comentario? Me gustaría saber cómo funciona lo de la unión libre. Mire, la Constitución ha establecido y reconoce lo que tiene que ver con el concubinato o unión de hecho o unión libre. Es decir, tiene los mismos derechos y deberes que se establecen dentro del matrimonio. Es decir, usted puede solicitar una partición de bienes cuando ha mantenido la unión libre. En el caso de la unión libre,
establece, porque en algunos países establecen un tiempo mínimo de... Eso es un bache jurídico que tiene la Constitución. No establece un tiempo mínimo, solamente establece que tiene que ser entre un hombre y una mujer que estén libres de impedimento matrimonial, es decir, tienen que estar solteros los dos y que sea oponible a terceros, es decir, que sea de público conocimiento que esa relación existe. Tenemos otra llamada en la línea. Buenos días. Gracias, buenos días. En caso del matrimonio con separación de bienes, cuando fallece uno de la pareja, ¿qué pasa con los hijos, por ejemplo, que tenga de otro matrimonio? ¿Qué pasa con la herencia? ¿Cómo se maneja eso? Gracias. Cuando es por el régimen de la separación de bienes, los bienes de la persona que ha fallecido pasarán íntegros a sus sucesores. No entrará el proceso de partición con la pareja. Es decir, que si tiene un apartamento y ese apartamento tiene 5 hijos, se va a dividir en 5 partes iguales. No importa de qué matrimonio sea. No importa de qué matrimonio sea. Y en el caso de que, porque fue una pregunta que hizo una persona anteriormente, en el caso de una persona que se ha casado varias veces sin separación de bienes, ¿cómo es lo de la herencia? Ya ahí agotará un proceso conforme cada etapa, es decir, se adquirió un apartamento con el primer matrimonio, entonces ese apartamento solamente tendrá derecho al 50%, porque el otro 50% era de la primera esposa. Si luego tiene un segundo matrimonio, adquirió 2 apartamentos, si también lo hizo bajo el régimen de la comunidad, solamente tendrá derecho al 50% de los bienes, ya que el otro 50% en calidad de copropietario, porque las parejas no heredan. Ojo con eso, que muchas veces piensan, yo estoy heredando, no. Usted tiene la calidad de copropietario de ese bien. El otro 50% va hacia los hijos. Va hacia los hijos. Incluso cuando vas a pagar el impuesto sucesoral, solamente pagas del 50% de la persona que ha fallecido. La próxima llamada, su pregunta, buenos días. Buenos días. Por favor, yo quiero que la doctora me explique qué se puede hacer cuando una persona no es casado y le hace una construcción en un solar de la casa de su mamá. Luego la mamá muere y quiero saber si cuando se casa y se divorcia con la pareja, si esa pareja tiene derecho a la partición de lo que es la herencia de su madre. Muchas gracias, señor. No entendí. Okay. Yo entiendo que fue que él hizo una construcción sobre un inmueble propiedad de la madre de la que era su pareja. El primer tema es que las mejoras que se realizan en terrenos registrados son propiedad del propietario del terreno, salvo haya un contrato previo que establezca y reconozca el derecho de la mejora a esa persona que la construyó. Okay. Es decir, que lo primero que hay que saber es si él tiene un documento donde se haga constar que esa mejora era propiedad de su esposa o de su pareja. Casi nunca pasa eso. Exactamente, si no tiene ese documento, esa mejora quedará en el patrimonio de los herederos y los esposos no tienen derecho sobre el patrimonio en herencia. Okay, doctora, ¿tiene derecho un hijo a reclamar que se le entregue lo que es el patrimonio familiar sin haber fallecido la madre, ni el padre, ni haberse separado formalmente los hermanos? No. ¿Él puede decir que se venda para que le dé lo que le toque? No, porque es que eso no es suyo. Para usted adquirir esa propiedad, adquirir ese derecho, debe primero morir esa persona. O sea que todo el que tiene prisa por heredar, de alguna manera quiere que los padres se mueran. Esperemos que no, pero puede ser que sí. Vamos a tomar una próxima llamada. Buenos días, su pregunta. Tiene que escucharnos por el teléfono, señor, no por la televisión. Sí. Buenos días. Ayúdanos allá en control, por favor. Buenos días, buenos días. Haga su pregunta. Yo quiero hacerle una pregunta. Yo soy la madre de 5 hijos con el papá de mis hijos. Entonces, él tiene 18 años, que él se fue para Nueva York y me dejó con los hijos aquí. Entonces la mamá de él se murió y el papá se murió y la hermana me dio las casas de los viejos a vivir. Entonces él dice, él viene a no sé, de que a vender la casa, no sé qué va a hacer, pero yo no me he buscado otro marido. Yo el tiempo él estaba aquí en la casa criando mis hijos, porque él no me ha mandado nada para el sustento de mis hijos, pero ya ellos están grandes, ya ellos están hombres. Ellos me arreglaron la casa, me la hicieron de blog, en aquel tiempo era de tabla de palma y así.
Y yo quiero que usted me dice respecto a eso. Muchas gracias por su pregunta, señora. Lamentándolo mucho, si él decide venir a vender ese inmueble, está en el derecho de venderlo, porque los hijos no generan una obligación de conservar ese patrimonio si no hay un acuerdo mediante el cual se haya firmado el compromiso de que él diga, yo estoy de acuerdo con que tú habites el inmueble hasta que nuestros hijos, por ejemplo, sean mayores de edad. Si no hay un documento como tal, él está en su derecho de venir a vender el inmueble. Es doloroso. ¿Está consciente la persona? A mí me ha llamado bastante la atención esto. ¿Está consciente la pareja, no voy a hablar de hombre o mujer, de que con la separación, cuando firma un acuerdo de separación de bienes, los bienes que se compran dentro del matrimonio a nombre de una persona son de esa persona? Mira, yo te diría que no, porque incluso hasta el proceso de la separación de bienes tiene como un mito social. Hay un temor, a veces quieren que que lo haga rápido y uno le explica, pero muchas veces en el momento no les queda muy claro. Hay que volvérselo nuevamente a explicar. Yo le pregunto, porque la gente tal vez pudiera poner por una coyuntura particular un inmueble a nombre de uno de los cónyuges sin tener muy claro que ese inmueble no entra dentro de una partición de bienes. Sí, es una realidad, porque la mayoría de las personas, principalmente la mujer, el momento del proceso de divorcio es que se sorprende y dice, pero ¿cómo que no? Pero usted se casó bajo separación de bienes. Sí, pero yo entendía que eran los bienes que se habían adquirido antes del matrimonio, y no es así. Debemos terminar la entrevista. Me decía que lo que más se demandan son los casos de manutención, que eso es lo que más llega a necesitar esta parte del derecho familiar. ¿Cómo se genera? Bueno, mira, básicamente la problemática que hay es que las parejas no tienen conocimiento de que hay una obligación igualitaria. Es decir, tanto el hombre como la mujer tienen el 50% de responsabilidad en el sustento de sus hijos. Y muchas veces las mujeres entienden que es el hombre que tiene la obligación en un 100%. Y otras veces el hombre entiende que no quiere otorgar nada porque lo está recibiendo la mujer. Entonces, al momento en que esos puntos se establecen, crea el conflicto y terminamos en la jurisdicción correspondiente. Creo que queda pendiente una segunda conversación. Yo creo que sí, definitivamente. Hay demasiadas cosas que repartir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias a usted.